Hola, buenas noches, amigas de Educación Especial. Hoy vamos a hacer nuestra actividad de hoy, lunes 20 de julio de 2020, y tenemos aquí algunas invitadas. Mientras que se van conectando aquí con nosotros, vamos a hacer la dinámica, vamos a esperar un par de minutitos para que ustedes puedan ir conectándose mientras enlazo a algunos grupos para que esta charla pues llegue a a más colegas, a más mamás y papás. El título de nuestra charla de hoy es la educación sexual, derecho de niñas, niños y adolescentes. Entonces vamos a ir conectando, regálenme un par de minutitos para poder hacer el enlace y arrancamos. Pues ya hay 20 ojitos por aquí que ya nos acompañan. Nada más déjenme, vamos a compartir y ahorita vamos iniciando y les presento a nuestras invitadas que son de una asociación civil que se llama Infancia Común. Y ahorita les vamos a presentar. Nada más regálenme un minutito para poder iniciar y con todo gusto empezamos. En lo que se van sumando, por favor ayúdenos a compartir para que esto llegue a más colegas, a más papás, a más mamás y se difunda la información. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Ahora nos vamos aquí mandando la información e iniciamos. Regálenme unos minutitos más, por favor. Estamos en vivo hoy lunes 20 de julio. Ya andamos aquí. Un momentito, iniciamos, por favor. Ayúdenos, por favor, a compartir ahí en sus redes, con sus colegas, compañeros, para que esta información pues llegue a más gente, por favor. Uno más y continuamos. Listo, estamos por iniciar. Buenas noches, ya tenemos aquí algunos ojitos y personas. Carmen Campos, Betty del Ángel, Ivonne Abón, que también siempre nos acompañan. Ana Reyes, buena tarde. Pues bien, vamos a presentar a nuestras invitadas. Aquí vamos a poner ya en cuadro. Pues les presento aquí, tenemos a la asociación civil que se llama Infancia Común y tenemos con ustedes, ahorita les voy dando sus nombres. Está por aquí con nosotros, nos acompaña María Fernanda Rascón Rojas. Hola Fernanda, está también Leslie Ortiz Manzano, hay que levante su mano para que la ubiquen. Y Violeta Galicia Luna, también por aquí ya está. Pues buenas noches. Me gustaría empezar, María Fernanda, Fer, si nos platicas quién es Infancia Común, para que sepan nuestras amigas y amigos que están por aquí con nosotros. Adelante, Fer. Claro que sí. Hola, buenas noches. Gracias, Alfonso, por la invitación. Bueno, pues nosotras tres pertenecemos a una organización de la sociedad civil que se llama Infancia Común AC. Y en Infancia Común nos dedicamos a la promoción de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, sobre todo para la prevención del abuso sexual infantil y de la trata de personas. Bueno, esto lo hacemos a través de talleres educativos con una metodología lúdica en la que podemos abordar con los chicos, las chicas, pero también con las madres, con los padres, a veces con docentes y con funcionarios públicos,
estos temas sobre la promoción de los derechos, las responsabilidades, qué es el abuso sexual y otras temáticas para justo prevenir estas problemáticas, ¿no? De abuso sexual infantil y de la trata de personas. Muchas gracias, Fer. Pues bueno, para poder iniciar la charla, comentábamos antes de iniciar que sí, si bien es cierto, el problema del maltrato infantil y el abuso sexual han aumentado desde el 1989 que se genera esta primera convención para la creación y generación de los derechos de las niñas y los niños, pues es un largo camino que tenemos hasta ahora, 2020, y México participa en esa primera organización. En 1990 México ratifica esos principios y todos esos acuerdos que se generan, y en 1992, en el artículo cuarto, los niños y niñas adquieren o son ya sujetos de derechos, porque antes de esa fecha se pensaba, y los usos y costumbres que teníamos era que el niño parecía que fueran los niños una extensión de los padres, ¿no? Como si no tuvieran derechos. Entonces eso también genera una serie de polémicas que todavía seguimos viviendo, y después de 1992 pues hubo varios intentos de normas y situaciones que se fueron generando para poder defender, ¿no?, a las niñas y a los niños, pero hasta 2014, donde se surge esa ley general para la protección de niñas, niños y adolescentes, pues también ahí que tenemos vigente, y pero con un montón de problemas. Desafortunadamente el maltrato infantil y el abuso sexual son un problema ya de salud mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y desafortunadamente México en la actualidad pues tiene los primeros lugares en abuso sexual infantil, que eso es lo más triste de estas situaciones. Hace unos días me invitaron a dar una ponencia en la Normal Superior, y me llamaba la atención, hay un documento del INEGI donde se habla del maltrato, del abuso sexual. En un ratito les digo bien el título de este documento. Y bueno, pues también en la escuela vemos cómo esta situación del abuso sexual, ¿no?, en todas las índoles, desde lo psicológico, ¿no?, pues lo físico, se da en las escuelas. Y a mí lo que me llama la atención en este documento es que habla que son los niños también los que reproducen estas situaciones, ¿no?, de violencia sexual. Son los propios niños y bueno, pues también los adultos. Entonces sí es un problema que se debe de atender, y dejo la palabra a Infancia Común para que podamos iniciar. Fernanda, pues te dejo la palabra para poder iniciar esta charla. Bienvenidos todos y buenas Muchas, noches. muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos los ojitos que estén del otro lado de la pantalla. Y agradezco esta introducción que haces porque me da pie para que pueda yo preguntar un poco por qué se habla de un enfoque de derechos humanos, ¿no? O por qué en Infancia Común y desde muchas organizaciones hablamos desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? A nosotras nos gusta mucho imaginar o explicar que este enfoque es como si fuera un marco de retrato, ¿no? Y bueno, este marco en lo que nos ayuda es hacer una visión de cómo proteger a las personas, ¿no? Y en particular, cómo proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Es una visión del mundo que busca que todas las niñas y que todos los niños estén protegidos y que puedan desarrollar sus capacidades al máximo, ¿no? A través de particularmente la participación, ¿no? Este es un enfoque que nos permite ver a los más pequeños y a las más pequeñas como personas que están en desarrollo, ¿no? Es decir, son personas, niños, niñas, adolescentes que están, dependiendo de la edad que tienen, en una etapa diferente, en una etapa de descubrir, en una etapa de aprender, ¿no? Están desarrollando herramientas y están desarrollando sus capacidades, ¿no? Y esto es para, como bien decía yo, como tener una mayor participación en estos espacios, y este enfoque nos permite, como bien dices, no verlo como objetos o como cosas que tenemos que cuidar, ¿no?
Decías muy bien en la introducción, que los niños y las niñas se miran como una extensión, ¿no? De los papás o de los adultos, ¿no? Antes del enfoque de derechos humanos, pero también actualmente, a los chicos y a las chicas se les mira como una propiedad privada, ¿no? Es decir, voy a decir un par de frases que quizá nos puedan ayudar a ejemplificar esta idea de la propiedad privada, eh, porque soy tu madre, ¿no? Eso lo escuchamos muchísimas veces o lo hemos dicho, ¿no? Tú me haces caso porque soy tu madre, ¿no? O a mí me pasaba mucho, ¿no? Como, sí tienes un permiso, ¿no? Porque soy tu mamá, ¿no? Otro ejemplo que podemos tener en esta idea de propiedad privada es que los niños y las niñas eh, hacen únicamente lo que yo diga, ¿no? Porque yo sé qué es lo que necesitas, ¿no? Otra idea que generalmente se tiene es que las niñas y los niños son el valor del futuro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en que siempre hablamos de que hay que cuidar el planeta, ¿no? Porque ¿qué es lo que les vamos a dejar a los niños después, ¿no? O otras frases quizá como, no sé, en alguna inauguración de alguna escuela o de algún centro de salud, ¿no? Esta gran obra la estamos haciendo por los niños de hoy que son el futuro del mañana, ¿no? Siempre olvidando a los niños y a las niñas como que están aquí y ahora, ¿no? Como que hay que atenderles, que hay que mirarles, que hay que escucharles aquí y ahora, sino que les estamos dando un valor por lo que van a ser, ¿no? Por lo que serán. Siempre esperando algún otro momento y minimizando o olvidando lo que tenemos aquí y ahora con ellos y con ellas, ¿no? Otra visión que se tiene de los niños y de las niñas es que pueden ser víctimas o que pueden ser victimarios, ¿no? Y esto depende y está íntimamente relacionado también a la edad que tienen. Cuando están chiquitos, en las primeras etapas del desarrollo, cuando son bebés, ¿no? Los miramos como hay que cuidarlos, hay que ver que estén bien, pobrecitos, todo les puede hacer daño, ¿no? Y entonces los estamos viendo con una óptica y con una mirada pues, de víctimas, ¿no? Eh, Al contrario, ya cuando están más grandecitos o en la adolescencia, les tememos o les vemos como victimarios, ¿no? Como potenciales victimarios, ¿no? Pensamos o se piensa en general, ¿no? Cuando se descontextualiza a los adolescentes pues sí, del entorno social, del entorno familiar y del entorno económico en el que están, ya los vemos como los victimarios, ¿no? Cuando ya se salieron del huacal, cuando ya por alguna situación se encuentran, no sé, teniendo algunas conductas que socialmente no están bien vistas o que están cooptados por algún grupo de delincuencia organizada, desvinculamos a los niños, a los adolescentes sobre todo, como del hecho de que son personas y que son adolescentes en construcción, y ya decimos son delincuentes, ¿no? Los vemos así como victimarios. Y bueno, estas premisas que estoy mencionando ahora no solamente son premisas que como nos comentaba Alfonso al principio, se tenían antes, ¿no? O antes de que se adoptaran todos estos esfuerzos que se han hecho internacionalmente y también en el marco legislativo nacional, ¿no? Sino desafortunadamente las tenemos en el presente, ¿no? Actualmente como sociedad seguimos viendo a los niños y a las niñas con estas características, ¿no? A esto se le llama que es como un enfoque más tutelar, ¿no? Un enfoque de una situación irregular, porque entonces estamos viendo a los niños y a las niñas como cosas o como incapaces, ¿no? De hacer algunas situaciones, de tomar decisiones, de hablar, ¿no? También, ¿no? De participar. Entonces, esto es una situación que no ha quedado atrás, ¿no? No es como que ya tengamos el marco del que les estoy hablando y entonces ya ahora los niños y las niñas pues son plenos, tienen derechos y tienen participación, ¿no?
sino pues lo seguimos viendo con estas características. Y otra cosa que nos hace verlo con estas características es que siempre hemos pensado o se tiene la idea de que el paradigma o cuando las personas ya estamos terminadas o ya así como hemos llegado como a nuestro punto álgido es cuando somos adultos, ¿no? Entonces, si pensando que una persona ya terminada y que ya todo lo sabe y que sabe bien, es hasta que llega ser adulto, entonces los niños y las niñas naturalmente las vemos y las miramos como incapaces, incluso les llamamos menores, ¿no? Porque son menores que los adultos, no están desarrollados, no tienen la capacidad, ¿no? Se piensa, ¿no? Y se dice. A eso se le llama también adultocentrismo, ¿no? Cuando el adulto es el centro de todo y entonces lo que no es adulto todavía no está bien o todavía no está terminado, ¿no? Y eso puede pasar con la niñez o también con la vejez, ¿no? También ya no se les toma en la misma cuenta, ¿no? Y bueno, si bien ser adulto a veces nos permite mirar con una perspectiva más amplia, porque pues ya tenemos muchas experiencias vividas, y como dice el dicho, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Finalmente nos hace falta este enfoque de derechos que nos invita a colocar una mirada nueva y una forma nueva de relacionarnos como sociedad, pero sobre todo con las niñas y los niños. Y bueno, el enfoque de derechos se basa principalmente en 4 ejes fundamentales. Como bien dice Alfonso, se hace un esfuerzo muy grande desde los países, desde las naciones, en poder conformar como una carta de los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Que es esta convención que nos mencionabas, Alfonso, que es de 1989, ¿no? En esta convención o en esta carta de derechos hay 4 ejes fundamentales que nos marcan o que nos dan pie a este enfoque de derechos, ¿no? El primero es el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo. Y bueno, eso me parece que es muy fácil de entender o que es muy digerible, ¿no? Es que los chicos y las chicas necesitan acceso a los recursos, a las aptitudes y a contribuciones necesarias para su máximo desarrollo, ¿no? Para que puedan vivir, para que puedan vivir bien y que para que puedan desarrollar estas capacidades, ¿no? No todas y todos somos iguales, entonces no todas cabemos como en el mismo molde, ¿no? No esperemos que todos desarrollemos a la par, que todos desarrollemos igual, ¿no? Habemos quienes podemos desarrollar, por ejemplo, la facilidad de hablar en público, habrá quien desarrolla sus capacidades artísticas, habrá quien desarrolla, por no poder escuchar o hablar, el lenguaje de señas, habrá quien desarrolla un pensamiento lógico, matemático, ¿no? Cada quien va desarrollando a su tiempo, a su forma, a su modo, ¿no? No esperemos que todos quepamos en un molde y entonces a los 3 años pasa esto y a los 5 pasa aquello. No, no, eso no lo buscamos, ¿no? Sino que cada quien vaya desarrollando a medida de sus posibilidades. El segundo eje fundamental es el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes. ¿Y esto qué significa? ¿No? Preguntaremos, interés superior, ¿no? Suena medio raro y ahora también la verdad es que se trae que el interés superior para allá, que el interés superior para acá, pero no necesariamente alcanzamos o se entiende qué es lo que decimos con esto, ¿no? El interés superior simplemente es buscar satisfacer en la mayor medida todas las necesidades que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? En palabras más coloquiales, quiere decir que todas las decisiones que se tomen sean con base en lo que es mejor para los niños y para las niñas, ¿no? Y acá yo quiero poner un ejemplo que me parece muy representativo y que creo que puede ilustrar un poco más esta idea del interés superior, y es el tema de los niños y las niñas en las migraciones, ¿no? México estos últimos 3 años ha vivido lo que conocemos como éxodos, ¿no? Que tiene una peculiaridad
y es que están migrando familias completas. Entonces, en esto del interés superior, una cosa que se tiene que mirar y que se tiene que buscar es, por ejemplo, em, buscar y mantener la unidad familiar, ¿no? Es decir, que las familias estén completas, ¿no? Entonces, cuando los chicos y las chicas em, están buscando audiencias o la solicitud de asilo, de refugio, ¿no? Em, Se toma en consideración no únicamente el tema de la nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Sino todos los riesgos que los niños y las niñas están vinculados en ese tema, ¿no? Ahora en Centroamérica hay muchísima violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomar la decisión de otorgarles el asilo o el refugio, que sea tomando también en cuenta que no se separen de su familia, que si los papás están corriendo peligro, entonces los chicos también corren peligro, ¿no? Entonces, buscar que todas las decisiones que se tomen sean basadas en lo que es mejor para los chicos y las chicas, ¿no? Otro eje fundamental es la no discriminación. Y bueno, ese también es uno que conocemos bastante bien, ¿no? Y que se refiere a que todos y todas, sin importar la raza, la religión, el origen étnico o nacional, ¿no? Los impedimentos físicos o la posición económica, entre otros, tenga los derechos diferentes, ¿no? Acá la idea es que los niños y las niñas, sin importar en dónde se encuentren, o cualquier condición en particular, tienen derechos, ¿no? Y son los mismos para todos y para todas. Y el último derecho, o el último eje que es rector en esta parte del enfoque de derechos, es el derecho a la participación, ¿no? Y bueno, para este enfoque es la característica más importante o de las más importantes, porque los chicos tienen la capacidad de decir lo que sienten, lo que piensan y lo que necesitan, ¿no? Acá el reto como adultos, como docentes, como mamás y como papás, es escucharles activamente, ¿no? Escuchar, no solamente que nos entre por una oreja y nos salga por la otra, sino escuchar muy bien qué es lo que están diciendo los niños y las niñas. Si bien esto no significa o no es sinónimo de que vamos a hacer todo lo que los niños y las niñas nos digan, sí significa que es importante y que tomaremos en cuenta la opinión, ¿no? O lo que nos están diciendo para tomar las decisiones. A nosotros nos gusta explicarles en las aulas a los chicos y a las chicas que los derechos son las cosas que pues todos necesitamos para poder vivir bien, ¿no? Y ahí mismo ellos nos expresan porque saben perfectamente qué es lo que un niño o una niña necesita. Si bien no lo dicen así como el derecho a la alimentación, reconocen que pues los niños y las niñas tienen que comer, ¿no? También reconocen que necesitan pues de ropa, de una familia, de una casa, ¿no? Para poder vivir bien. Y a nosotros, bueno, este marco que les estoy platicando, que es el enfoque de derechos, es importante que los chicos y las chicas conozcan estos derechos, pero también es fundamental que ellos reconozcan que tienen sus responsabilidades, ¿no? Eh, y sí, sí, nosotros decimos que son responsabilidades y no obligaciones, ¿no? Porque, bueno, una obligación, como bien todos sabemos, es cuando alguien nos dice, y lo tienes que hacer porque te lo digo yo, ¿no? Y sí, problematizamos con ellos y con ellas al revés, ¿no? Y les decimos, tenemos el derecho a venir a la escuela, ¿no? Que es el derecho a la educación. Pero ¿de qué sirve este derecho a la educación si yo todo el día estoy platicando con mi compañera de al lado, ¿no? O si cuando llego a la escuela no llego con la tarea hecha, ¿no? Y ellos mismos y ellas mismas reconocen, ¿no? Como pues que no sirve de nada. Entonces, el enfoque de derechos lo que busca también es que los chicos y las chicas sepan que tienen unas responsabilidades y que estas responsabilidades son lo que va a cuidar ese derecho. Esta responsabilidad de recoger mi cama,
o de poner los platos en el fregadero, o si ya soy más grande, de ayudar a hacer la limpieza con esto. Entonces, nos va responsabilizando y lo que nos hace es que nos va a ayudar a reflexionar, ¿no? Que los derechos nos permiten tomar decisiones, ¿no? Esta toma de decisiones y de proteger nuestros derechos es lo que hacen que podamos, si nos dan información pertinente, tomar decisiones asertivas. Entonces, el enfoque de derechos, todo esto que les explico, nos da pie y nos da un marco para que si hablamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los chicos, con las chicas, adolescentes, niños, no importa la edad que tengan, si les vamos dando la información pertinente, eh, y les vamos haciendo compartícipes, les vamos escuchando y les vamos diciendo que todo es a través de sus responsabilidades, entonces estaremos ayudándoles y los estaremos preparando para poder tomar decisiones asertivas. Y bueno, esto es importante y ahora mi compañera Leslie nos abrirá un poco más el panorama sobre cómo los derechos y la sexualidad están muy ligados, ¿no? No es que sean cosas aparte o que estén desvinculadas, al contrario, ¿no? Como los niños y las niñas tienen derechos y ahora ella nos explicará un poco más sobre este tema. Y viene Leslie, ¿verdad? Sí. Sí, en lo que Leslie por ahí nos dice, y también otro dato que tenemos que ir reconociendo es que también uno de los elementos para esta situación de los derechos de la sexualidad, pues también implican que los datos nos arrojan que desafortunadamente en las familias es donde más ocurre el abuso sexual. Es algún dato también importante que seguramente ahorita van a tocar. Leslie, adelante. Ok. Como bien mencionaba Maffer, una de las cosas que más tenemos que tener en claro es que las niñas y los niños, por más que tengamos este afán de la protección, pues no es que sean objetos o que sean, pues y cosas que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Al contrario, si brindamos esta información, ellos podrán tomar mejores decisiones y podrán ejercer sus derechos. Desde este enfoque es donde partimos para poder promover los derechos de niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como personas activas que al ser informadas y orientadas en sus derechos pueden cuidarlos y ser responsables de ejercerlos, así como el respeto y protección que deben favorecer las personas que los acompañan y cuidan en su entorno, sean papás, mamás o docentes. Como bien lo mencionaba Maf, una de las cosas es la escucha activa, es el acompañar, es el mirar, es el estar presente. Identificar cómo se expresan estos derechos es fundamental y en cuestión de derechos sexuales y reproductivos es importante manejarlo de manera integral al desarrollo humano y acorde a cada etapa de la vida. Tres derechos que utilizamos como plataforma para partir hacia los derechos sexuales y que están ligados entre sí son el derecho a la salud, educación e intimidad. Si bien el derecho a la salud implica que se tengan cubiertas las necesidades de la enfermedad, acceso a medicamentos y vacunas, el cumplimiento de este derecho Ahí estaremos teniendo ahí fallas en el internet. Esperemos que ahorita regrese Leslie. Vamos a ver si puede ajustar allí su línea. Pero bueno, decíamos ahorita que se conecte, que pues sí tenemos un grave problema porque los datos también arrojan que desafortunadamente en las familias es donde están los principales agresores en materia sexual, un tema delicado. Y pues también otros, pues es en los maestros, que es otro dato también que tenemos desafortunados. Pero lo que yo les compartía también es también en la escuela. En la escuela hay violencia sexual que tiene múltiples formas de verla. Igual ahorita nos van a compartir ellas para poderlo conocer y que pues a final de cuentas afectan toda esta situación, ¿no? En esta situación cultural. Ya regresó Leslie.
Leslie, te dejamos ahí la palabra. Sí, gracias. Como estaba comentando, si bien en el derecho de la salud implica tanto cubrir necesidades básicas, también el conocimiento del cuerpo nos ayuda justamente a prevenir estas situaciones de abuso sexual, identificando y nombrando cada parte. Por ejemplo, cuando de pequeños se nos enseña a distinguir oreja, nariz, boca, brazo. Del mismo modo, debemos conocer el nombre de los genitales, pene, vagina, de forma que sea algo natural, y esto permite que las niñas, niños y adolescentes sean conscientes que ninguna otra persona puede tocar sus genitales o alguna parte de su cuerpo sin su consentimiento, así como distinguir lo que les produce bienestar o incomodidad. A través de reconocer las sensaciones en su cuerpo, esta es una estrategia que podemos ir desarrollando con las niñas y niños desde que son bebés. En el derecho a la salud está muy relacionado con el derecho a la educación, debido a que la información que debemos transmitir respecto Creo que se le está cortando un poco a y no la solo desde un compañera. aspecto biológico, Si quieres, Leslie, a lo mejor si apagas su un poquito vida tu cotidiana, video. cuando inicien estos cambios en la adolescencia, como la menstruación en las niñas o en los niños la producción de esperma, para que de esta forma... Sí, se nos falla el audio. No sé si quieran ahorita a ver si lo podemos Este, solucionar. Quizá en lo que regresa Leslie, profundizar un poco en esto que nos está comentando sobre la vinculación de los derechos con el tema de la sexualidad, ¿no? Justo ella comenzaba a abordar, bueno, nos decía ya que uno de los derechos es el derecho a la salud, ¿no? Y el segundo que estaba intentando la compañera abordar es el tema del derecho a la educación, ¿no? En el que también es importante no solamente como esta parte de que los chicos y las chicas aprendan a leer o que desarrollen algunas capacidades como habilidades matemáticas o que conozcan de la geografía, ¿no? Sino también que se vuelve importantísimo conocer cómo se desarrollan los cuerpos. A ver, Les, no sé si quieras continuar. Estamos en, ¿cuál? En el de la educación. Sí, y nos comenta Alfonso, perdón que interrumpa, a lo mejor Ujú. si pausas por un momento el video, se escucha bien tu audio. A ver, sí, es que está muy... Y ahorita que está nublado, está el clima Ujú. algo raro, hay intermitencia en la señal. Entonces, si quieres, desconecta tu video y te escuchamos para que puedas continuar. A veces eso lo soluciona, a ver si lo puedes Ah, checar. perfecto. Ajá. Sí, sí, perfecto. Ok. Entonces, no sé, como bien comentaba Maffer, si bien desde este aspecto de la educación formal podemos conocer todas estas materias, también es un derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes conocer pues cómo el aspecto biológico y estos procesos y estos cambios que van a vivir en la adolescencia, y principalmente para que cuando ocurran estos cambios en su cuerpo, esto permita que sea vivido desde una experiencia amigable, tranquila y con certeza. Por eso es muy importante favorecer un entorno donde niñas y niños puedan expresarse y comunicar sus inquietudes y dudas respecto a estos temas en vez de censurarlas. En el derecho a la intimidad nos referimos a que todos los niños familiar y la protección de su imagen. En el ejemplo más concreto podemos mencionar que en la dinámica en casa deben tener un espacio y momento de ropa y bañarse
sin que otras personas los observen, y si bien por condiciones de votante garantizar que se sientan seguros al ocuparlos, así como a solas, para Y si quieres continuarle, Fer. Sí, 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 sí. Bueno, un poco, sí, la tecnología siempre nos falla. Cuando en la mañana hicimos un ensayo y todo salió muy bien, pero ahora Y ahorita la el clima tecnología también no nos ayuda. falla. Bueno, lo que comentaba Leslie y lo que es importante también es, bueno, que el derecho a la intimidad también está ligado, ¿no? Con el tema de la sexualidad. Y lo podemos ver como en el interior de nuestros hogares, por ejemplo, cuando los chicos y las chicas necesitan un momento para cambiarse, ¿no? Si bien hay espacios que son como compartidos, en los que compartimos el baño o los cuartos, ¿no? No necesariamente cada hijo tiene un cuarto, ¿no? O muchas veces vivimos varias personas en un cuarto grande. eh, lo que se puede hacer es buscar algunos mecanismos, ¿no? Como pues poner cortinas o dejarles justo el momento en el que van a cambiarse o en el que van a bañarse, ¿no? Como un espacio de intimidad, un espacio donde los chicos y las chicas sientan esta seguridad en la que pueden vincularse sin sentirse como que los están espiando, que los están vigilando, ¿no? Y bueno, finalmente esto también es importante porque desde ahí se va desarrollando la capacidad de tener como o de sentir esta autonomía, ¿no? En tu cuerpo, en el que tú puedes ser o en el que tú eres dueño de tu cuerpo y no hay quien esté como mirándote o haciendo o diciendo como cosas sobre ti, ¿no? Y bueno, estos tres derechos son derechos que todos y todas reconocemos y que siempre que pensamos en como la salud, la educación o la intimidad, no necesariamente lo vinculamos con el tema de sexualidad, pero ahí la sexualidad está implicada, ¿no? Está muy implícita. Y ahora nuestra compañera Violeta nos profundizará un poco por qué. Bueno, entonces, cuando hablamos de sexualidad, generalmente existe ahí una gran confusión sobre qué es lo que significa. Incluso es común que entre muchos sectores de la población pues haya como cierto, no sé, repelús o como inquietud ante la idea de que se les hable de sexualidad a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Y esto tiene que ver con un error muy común que es asumir que la sexualidad es un sinónimo de sexo o de relaciones sexuales, ¿no? Entonces, pues ese sería el primer paso. Entender qué es lo que es la sexualidad, ¿no? Y para eso pues tenemos que comprender que es un aspecto de la vida humana, ¿no? Que desde que nacemos todas las personas somos seres sexuados y así permanecemos hasta que morimos, ¿no? Que esta sexualidad es un aspecto de nuestra vida que se va desarrollando, así como otras partes de nuestra vida, y van cambiando, ¿no? No es igual cómo vive la sexualidad un bebé a cómo la vive alguien de 5 años, alguien de 13, alguien de 20, alguien de 50, ¿no? Va modificándose. Y entonces, pues esto también es una cosa, ¿no? Como que a veces pensamos que la sexualidad es algo que de repente aparece ahí durante la adolescencia o ya que somos adultos, ¿no? Como así de la nada, ¿no? Un día llegó la sexualidad a nuestra vida. Pero no, es algo con lo que nacemos. Y una forma que a nosotras nos gusta como abordarla con las chicas y los chicos en las escuelas es hacer justo una lluvia de ideas de todo lo que vemos que está relacionado, ¿no? Al inicio, pues si todos empiezan como que lo primero que les resuena es como el sexo o las relaciones sexuales, ¿no? Y ya después como que vamos a ir desglosando y vamos hablando de qué otras cosas están relacionadas con eso que ellos entienden o asumen como sexualidad. Y al final, pues como que redondeamos y una cosa que a nosotras, una forma en la cual a nosotras nos gusta definir este concepto es como la forma en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo,
también la forma en la que nos relacionamos con otras personas y puede ser también con los cuerpos de otras personas, ¿no? Pero también tiene que ver justo con las decisiones que tomamos respecto a cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con las otras personas, con los cuerpos de otras personas. Nos gusta manejar esta definición con las chicas y los chicos porque retoma 3 cosas que se nos hacen importantes, ¿no? La primera es como la parte del cuerpo, que es como la base, ¿no?, de nuestra experiencia humana. La otra cuestión es como las relaciones o las interacciones que tenemos con otras personas, ¿no? Y finalmente el tema de la agencia, ¿no? Que tomamos decisiones, podemos tomar decisiones. No es algo que como que nos es dado y ya lo vivimos así como sin poder decidir o sin poder evitarlo, ¿no? Sino que podemos tomar decisiones respecto a cómo queremos vivir nuestra sexualidad. Eso se nos hace importante. Y bueno, como les decía, la sexualidad es un componente de la vida humana, pero a la vez está como, lo podemos dividir en 4 grandes esferas, algunos les llaman olones, que involucran ciertos aspectos. El primero de ellos es la reproductividad. Aquí entra como toda la cuestión biológica, que tenemos un cuerpo sexuado que es diferente para las mujeres y para los hombres, ¿no? Existen, cada uno de estos sexos tiene diferentes procesos biológicos, diferentes procesos que vamos viviendo a lo largo de la vida y que esto va definiendo también los cambios en la adolescencia y otros aspectos, ¿no? Esto que nos mencionaba la compañera Leslie. Pues algunos cuerpos vivirán la menstruación, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los niños vivirán otras cosas, pero esto es importante, ¿no? La base de todo, que tenemos un cuerpo sexuado que vive el mundo de cierta manera. Y a nosotras, con las chicas y los chicos, vemos que es súper importante partir de aquí, ¿no? Porque aunque parece como una obviedad, nos encontramos, por ejemplo, a nivel secundaria, que chicas y chicos tienen como dificultades para entender, por ejemplo, el tema de la menstruación. Como que tienen ahí una idea vaga, pero realmente no la entienden. ¿Y por qué es importante esto? Pues imagínense como mujeres no entender un proceso que vas a vivir la mitad de tu vida, ¿no? Si no tienes como los conocimientos que te permiten entenderlo, se vive de una forma diferente, con menos herramientas, que si tú lo entiendes, puedes tomar decisiones que te ayuden a vivirlo de una manera pues más agradable, planificar mejor. Y pues bueno, como parte de este mismo desconocimiento sobre la biología básica de nuestros cuerpos, también existe pues desconocimiento acerca de cómo se produce un embarazo, qué situaciones son de riesgo, o por ejemplo en el caso de un embarazo que nos llegan a preguntar como, si tuve tal práctica, ¿puedo quedar embarazada? Y entonces ahí vemos con este tipo de preguntas que nos hacen las chicas y los chicos que hay un desconocimiento muy grande, ¿no? Que de verdad a veces ni siquiera se entiende cómo se produce un embarazo. Entonces, por eso se nos hace importante retomar esta parte, ¿no? Con ellas y con ellos, como partir de esto que es una realidad material en nuestro cuerpo, y ya a partir de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, ir pudiendo hablar de otros aspectos. Por ejemplo, otro de los solones que implica la sexualidad es el tema del género, y esto va muy de la mano, ¿no? Partimos de que es diferente cómo vivimos nuestra sexualidad las personas dependiendo de nuestro sexo. No lo vivimos igual las mujeres y los hombres, porque además de que existen diferencias en nuestros cuerpos, estas diferencias en nuestros cuerpos nos hacen vivir por el sistema social en el que vivimos, experimentar el mundo de maneras diferentes, ¿no? Porque hay roles, hay mandatos, hay estereotipos que se les asignan a las personas dependiendo de si son mujeres o de si son hombres. Y esto es algo que abordamos con ellos, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver con los niños en primaria, con los más chiquitos, pues que ellos identifican que hay, por ejemplo, ciertos estereotipos de juegos para
niños y juegos para niñas, o colores, o vestimentas, ¿no? Y entonces con ellos abordamos como que no es que existan juguetes o ropa o colores de niñas y colores de niños, sino que más bien existen colores y juegos y juguetes para las personas y que todas las personas podemos jugarlos, ¿no? Eso es como en un aspecto muy básico con niñas y niños pequeños, ¿no? Y problematizando por qué será que estaría mal que una niña jugara fútbol. Y ir con ellos y como desenrollando y así de qué tendría de malo y demás, ¿no? Y ya si son más grandes podemos abordar cuestiones más complejas, ¿no? ¿Por qué existe el machismo? ¿Por, por qué se les permite más libertad a los hombres o menos a las mujeres? Y podemos ir problematizando en situaciones que ellas y ellos viven, ¿no? Como adolescentes. Este es como una parte importante de la sexualidad. Y otra que es muy importante, el otro olón, son las relaciones afectivas. Aquí entra todo lo relacionado a los vínculos y a los lazos de cariño que establecemos las personas, ¿no? En este aspecto pues entran las emociones, pero también cómo las manejamos, cómo las expresamos, ¿no? A las personas que queremos. Podemos hablar, hay un momento en que para ellas y ellos es muy importante, por ahí de la primaria alta o en la secundaria a veces, el tema del noviazgo, de las relaciones de pareja, ¿no? Es algo que a ellos les causa mucho interés, como qué es esto que estoy sintiendo y cómo lo expreso o qué hago con eso, ¿no? Entonces, hablar con eso, con ellas y ellos de esos temas. Por ejemplo, también podemos problematizar acerca de cómo concebimos el amor, que es algo que siempre damos por hecho, ¿no? Porque pues decimos que no se puede definir y entonces ya no hablamos de eso. Pero a nosotros nos parece importante pues más bien sí hablar de eso, como si las cosas que consideramos amor de verdad son amor o si más bien pueden ser violencia o cosas que tenemos muy naturalizadas porque vivimos en una sociedad pues profundamente machista, ¿no? Y podemos ir hablando de todas estas cosas con ellas y con ellos, ¿no? Que es algo muy importante porque están en este momento en el que están empezando a vivir sus primeras relaciones, bueno, en la adolescencia, cuando están empezando a vivir sus primeras relaciones de noviazgo o sus primeros coqueteos o cualquier cosa. Y entonces es importante hablar con ellas y ellos de cómo manejar esas emociones, ¿no? Las positivas y las negativas. ¿Qué hacer si siento muchos celos? ¿Qué hacer si estoy muy enojada porque no me hacen caso, ¿no? Como cómo ir abordando todas esas emociones que también son negativas y que si nadie les dice como, bueno, es normal que te sientas mal porque no te hacen caso o porque tienes celos, pero pues esto se puede manejar de una forma positiva, ¿no? No necesariamente como llegar a acciones de violencia. Y finalmente, el último olón es el del erotismo, que este sí tiene que ver con el tema del placer, del deseo, de la atracción, pero aquí, incluso en este olón, no necesariamente estamos hablando de relaciones sexuales, ¿no? Porque existe placer y deseo en otros aspectos, ¿no? En los besos, en las caricias y otras formas de contacto humano. En esta parte, pues sí es importante, nos parece, hablar del tema de los límites, del consentimiento, de que las personas, de que puedan saber reconocer qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren y poder decir que no, o principalmente en el caso de los chicos, poder, cuando les dicen que no, pues respetar ese no, ¿no? Y bueno, estos son a grandes rasgos los 4 olones que comprenden la sexualidad, que a nosotros nos parece importante abordarlos con las chicas y los chicos. Evidentemente, estos 4 aspectos de la sexualidad pues se viven de manera diferente y se abordan de manera diferente según la edad del grupo con el que estés hablando, ¿no? Cuando estás hablando con niñas y con niños de primaria baja, pues lo hablas de una forma muchísimo más sencilla. No necesitas hablar como de temas que ellos todavía no están pensando. Cuando ya estás hablando en primaria alta, pues ya empieza a haber cierta curiosidad por algunos temas
y cuando ya están en la secundaria, pues obviamente existe más conocimiento, más inquietud específicamente hacia ciertas partes, y ese es como lo que hay que ir abordando, ¿no? Según las inquietudes que las chicas y los chicos te van demostrando en esa etapa. Ahora, ya dijimos a grandes rasgos qué es la sexualidad, y sin embargo, es importante también hablar de que existe mucho temor o inquietud para que no se hable de este tema con las chicas y los chicos. Nosotras hemos hecho este ejercicio con chicas y chicos de secundaria de preguntarles, de plantearles la situación, ¿no? Pues fíjense que no había como cierta inquietud de algunos papás, o ciertos grupos no querían que se hable de este tema del tema de la sexualidad con ustedes. ¿Ustedes qué piensan de eso, no? Y entonces, pues generalmente ellas y ellos luego nos dicen como, ah, pues es que seguramente están pensando que saliendo de aquí, pues vamos a ir a tener relaciones o algo así, ¿no? O pues porque tienen miedo de que nos digan algo que no sabemos, o que quedemos embarazadas por algo. Y entonces, pues les preguntamos como, ¿y ustedes, o sea, como, qué piensan de lo que, de lo que piensan sus papás, ¿no? Y entonces, o bueno, o los papás en general. Y entonces es como, no, bueno, obviamente no va por ahí, tenemos curiosidad, escuchamos algo que nos dijo un amigo, o lo vimos en la tele, nos llamó la atención, o simplemente por el hecho, queremos aprender de estos temas, por el hecho de sentirnos más confiados, ¿no? De que tenemos como cierta información, de que no estamos ahí a ciegas, o que somos los únicos en toda la secundaria que no sabemos del tema. Entonces, bueno, este es como un poquito de lo que ellas y ellos nos han contado, ¿no? Sobre cómo ven esta negativa de los papás y de las mamás, o de ciertos grupos conservadores, de hablar de la sexualidad. Ahora, nosotras les vamos a decir por qué nos parece importante que sí hablemos de la sexualidad con las niñas, con los niños y los adolescentes. Y el primer punto al respecto es por el derecho a la información, ¿no? Dotar de herramientas a las niñas y a los niños, a los adolescentes, primero, para conocer su propio cuerpo, ¿no? Después, para entender la dinámica del mundo en el que viven, para entender también, pues, algunos de los problemas a los que se enfrentan, o de las dificultades que supone vivir, ser seres sexuados en el mundo, ¿no? Y finalmente, para tomar decisiones asertivas, ¿no? Generalmente esperamos que las niñas, bueno, que cuando son adolescentes, los chicos y las chicas tomen decisiones correctas, pero jamás les hemos dado ni la información, ni les hemos dado la posibilidad de decidir, ¿no? Entonces, pues ahí hay como un factor de riesgo, ¿no? Necesitamos irles dando la información, pero no un día, sino todos los días a lo largo de su vida, irles dando la información que ellas y ellos nos van requiriendo, y irles dejando tomar decisiones pues progresivamente, para que cuando estén en la adolescencia, o cuando ya estén grandes y tengan que tomar decisiones importantes, pues no sea la primera vez en la vida que tienen que tomar una decisión y no tengan ni idea de cómo hacerlo. Y bueno, nosotras apostamos a la educación también porque nos permite generar nuevas generaciones de personas críticas que puedan identificar todo lo que están en desacuerdo, todo aquello con lo cual no están de acuerdo en este contexto, en este país, por ejemplo, y puedan a la vez proponer cosas que les parezcan más apropiadas, ¿no? Todo lo anterior nos parece que ayuda también a prevenir violencias. Una de ellas, de las más importantes, pues la prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Que pues cuando no tenemos la información, cuando los niños y las niñas no tienen la información, son más vulnerables a ser víctimas de este delito, porque no tienen la información que les permite primero identificar que hay algo que está definitivamente mal, ¿no? Que esto no debe pasar. O no tienen la información para identificar en su cuerpo cómo se siente una situación de riesgo.
y por lo tanto no pueden evitarla o no pueden actuar tan asertivamente. O en el caso de que ya hayan vivido la violencia, no tienen las herramientas para reconocer que eso que vivieron estuvo mal y que hay que pedir ayuda. O incluso si reconocen que necesitan pedir ayuda, les cuesta más trabajo porque toda la vida les han dicho que eso es un tema del que no se habla y en la casa jamás se toca, y si se toca es porque algo muy malo va a pasar, ¿no? Entonces, esto, darles información a las niñas y a los niños desde edades tempranas, les ayuda a poder tomar, pues a tener más herramientas para ser menos vulnerables a formas de violencia. Y finalmente, pues también nos parece importante decir que a veces pensamos que no hablar de educación sexual con las niñas, los niños y los adolescentes es como que los va a salvar de todas esas cosas que no queremos que vivan, ¿no? Pero hay que considerar que no hablar conscientemente o así también implica finalmente elegir cierta forma de educación, aunque no la hagamos consciente, ¿no? Estamos inconscientemente dejando que los medios, las redes, todo este aparato mediático los eduque. ¿Y con qué los está educando? Pues con estereotipos, con todas estas cuestiones que vemos que son incorrectas, ¿no? Con la cosificación de los cuerpos, con estos mitos del amor romántico, de que alguien te va a salvar, de que los celos pues pueden ser amor, de que si alguien te dice que no, está pidiéndote que insistas más. Todas estas cosas que en realidad vemos incorrectas son las que están educando en los medios a las niñas y a los niños y a los adolescentes, a menos que nosotros de manera nos planteemos muy concretamente y digamos como, bueno, vamos a hablar del tema con las chicas y los chicos, ya sea yo como mamá o papá o yo en mi escuela, con mis alumnos, ¿no? Y bueno, si vemos que todo esto que no queremos suceda, ¿qué es lo que sí queremos y cómo lo construimos, ¿no? Nosotras apostamos justo por un programa de derechos que apueste por brindar información desde edades tempranas, ¿no? Generalmente cuando decimos, bueno, hay que hablar con las niñas y los niños desde que están chiquitos, nos dicen como, bueno, pero ¿en qué momento, no? O ¿en qué edad es la correcta? Y la respuesta que nosotros tenemos es que la correcta es desde, justo, desde que están chiquitos, incluso desde que nacieron, les vamos dando información, ¿no? Les enseñamos en algún momento cuáles son los nombres correctos de todas las partes de su cuerpo, incluidos los genitales, ¿no? Les decimos también cómo los temas de higiene, ¿no? Cómo se lavan, cómo se cuidan. Cuando son más grandes, llega un momento cuando empiezan a preguntar cómo nacen los bebés, ¿no? Y entonces ahí en vez de decirle que la cigüeña o que la florecita y la abejita, pues decirles la verdad, ¿no? Que el embarazo, contarles pues lo que necesitan saber, ¿no? En esa edad pues no están preguntándote cuestiones de las relaciones sexuales, te están preguntando cómo nacen. Y conforme van creciendo, ellos mismos te van dictando las pautas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué así? ¿Por qué lo otro? Irles respondiendo. Y si no sabemos, también se vale decir, híjole, la verdad que eso no lo sé, pero ¿por qué no lo buscamos juntos, juntas? Y bueno, nosotros tenemos justo esta propuesta de hacer el programa de derechos y abordar la sexualidad de forma integral con todo esto que les mencionábamos, ¿no? Recopilar los 4 lones. Hablar de los procesos biológicos, pero también hablar del enfoque de derechos, de la perspectiva de género, hablar de todas estas cuestiones sociales y culturales que nos enfrentamos en la sociedad y mucho problematizar, ¿no? Que es algo que creemos que es importante, ¿no? No solo las cosas son así, sino las cosas son así, pero ¿por qué? Y motivar que ellos y ellas se pregunten, ¿por qué esto es así? ¿Y qué pienso de esto? Y estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, yo lo haría diferente, puedo proponer algo mejor. Ir motivando justo generaciones que sean más propositivas, ¿no? Y bueno, como parte de este proyecto, pues sí, también vemos el tema de la prevención del embarazo, el uso de los anticonceptivos y así, pero una vez que ya iniciamos todo un proceso reflexivo con las chicas y los chicos,
que les permite recibir la información de una forma diferente, como con más herramientas, más allá de, bueno, no, a la gente de mi generación seguramente le tocó que llegara alguien a decirte como estos son los métodos anticonceptivos y se usan así, ¿no? Sino como ya con un poquito más de bagaje, ¿no? Porque tal vez cuando llegan y te lo dicen así, tú piensas como, pues no sé, esto no me parece como algo que me sirva en este momento, me voy a, no sé, rascar la nariz o lo que sea, ¿no? Pero si ya diste todo un bagaje así que les ayuda a tener más herramientas, cuando tú llegas y les dices, ay, mira, trajimos este modelo, este es el útero, imagínate, este es el DIU y lo trajimos y puedes jugar y colocarlo en el útero y así, pues como que les llama más la atención y genera un aprendizaje más lúdico, más significativo, que esa es nuestra apuesta, ¿no? Que todo nuestro programa de derechos sea lúdico, para eso llevamos juegos, lonas, los materiales en tercera dimensión para que jueguen, toquen y hagan lo que quieran hacer. Y la otra parte que es vivencial, ¿no? Nos interesa mucho recuperar sus experiencias, recuperar las cosas que ellos piensan, sus inquietudes. Si este tema de plano no les interesa, pero les interesa este otro, pues bueno, este mejor lo vemos un poquito por encimita y nos vamos a este otro que aparentemente es un problema en el salón, ¿no? Ir hablando de eso y justo esto que les decía mucho, ¿no? Detonar preguntas, el por qué, y que salgan así con la cabeza como llena de preguntas, porque en un contexto como el nuestro, donde está habiendo un avance de grupos conservadores que se oponen justo como al acceso a la información de chicas, de chicos y adolescentes, nos parece pues muy importante que estemos más bien enfocándonos así muchísimo en generar como generaciones críticas, que se cuestionan, que debaten, que reflexionan, ¿no? Que no todo lo que reciben lo dan como, ah, bueno, esto que me dijeron ya es así, sino que piensan, sí, sí es así, ¿por qué? O ¿por qué no? O ¿cómo sería diferente? Y bueno, nuestra gran apuesta es justo que toda esta información pueda servir como la base para la toma de decisiones asertivas, ¿no? Porque una parte que a nosotros se nos hace muy importante es recordar que las chicas y los chicos tienen agencia, ¿no? Y para fortalecer esa parte, un ejercicio que nos hace muy importante es preguntarles a ellas y ellos desde el inicio, ¿no? Que reflexionen, ¿cómo quiero vivir mi sexualidad y qué no quiero? Y que se hagan esa pequeña pregunta, que lo escriban, que lo dibujen, lo que ellos deseen, y que entonces sepan que con toda la información que vamos abordando, siempre retomar, ¿no? Que esto es para que ellos puedan tomar las decisiones que les permitan llegar a eso que sí quieren vivir, ¿no? A esa forma que sí quieren de vivir su vida o de vivir su sexualidad o de vivir sus amores, lo que sea. Pero que lo hagan entonces para que tomen las decisiones correctas y puedan vivir su vida y su sexualidad de una forma responsable, sana y feliz, que es como lo que debería ser, ¿no? Lo que nos interesa. Ok, gracias, Violeta. Para poder retomar algunos elementos y contextualizar, Infancia Común, he tenido la oportunidad de gestionar junto con ellos a proyectos de trabajo en algunas escuelas de educación básica, tanto primaria como secundaria. Y además ellas también van a otras zonas. Fernanda en algún momento me platicaba que también han visitado comunidades de Oaxaca, donde se habla mucho de este tema. A mí me gustaría que nos ayudaran a compartir, como ahorita con todo este bagaje de información que nos acaban de dar, pareciera, o a lo mejor también ustedes en ese trabajo que hacen aquí tanto en la Ciudad de México como en estas comunidades de Oaxaca, ¿no? Donde además la parte de lo de la trata, ¿no? De las niñas, pues es un tema vigente y que ustedes han tenido esa oportunidad de ir allá y hablar con las comunidades. Entonces, ¿habría una diferencia entre lo que piensan las niñas y los niños aquí y lo que piensan allá en torno a esta educación sexual como derecho? A ver, ¿me pueden platicar sobre eso? Porque igual es mi imaginario que pudiera, porque para mí, ¿no? Pudiera ser que aquí se piensa diferente que allá, pero ustedes que han estado en ambos lados,
¿Qué han encontrado con esto? Platíquenos, por favor. Bueno, la inquietud existe tanto en Oaxaca como en el DF, yo me atrevería a decir como en todas las partes del mundo, pero bueno, sí existe una aproximación diferente. Podríamos decir que pues en algunos espacios, en la Ciudad de México en los que hemos estado, tal vez las chicas y los chicos están más, no sé, avanzados en sus prácticas o en las experiencias que han tenido. Y en los espacios, por lo menos en los que hemos estado de Oaxaca, esto no es necesariamente así, ¿no? Como que existe una curiosidad como más incipiente sobre los temas, o sea, como no tal cual ya esa experiencia vivida, ¿no? Eso es una de las cosas que nos ha tocado ver en nuestra experiencia, ¿no? Como que los chicos y las chicas en el DF pues nos llegan con preguntas ya muy específicas de alguien que está teniendo, por ejemplo, una vida sexual activa, ¿no? Y en Oaxaca pues no nos ha tocado eso todavía, nos llegan como con preguntas, pero son todavía como más, pues algo que les llama la atención o que es una inquietud o que se preguntan porque escucharon en algún lugar, pero que no necesariamente ellas y ellos están viviendo, ¿no? No sé, Mafer. A mí también me gustaría compartir justo esto que dice mi compañera Violeta, que tiene que ver mucho con el contexto, ¿no? Creo que sí, vivir en la Ciudad de México a los chicos les expone muchísimo más, no solo en el tema, o sea, como hay mayor conectividad, ¿no? Aquí es muy difícil pensar que hay adolescentes que no tienen acceso al Internet, ¿no? Ahora ya con esto de que en las cámaras está el Internet y así, es como con mucha mayor facilidad tienen acceso al Internet y al tener acceso al Internet tienen también acceso a esta como pornografía hegemónica que es quien les está educando ahora, desafortunadamente, ¿no? Esto que decía Violeta, y es una cosa que lo repetimos siempre en las charlas cuando tenemos con los papás y con las mamás, a veces antes del programa, a veces después del programa. Eh, Desafortunadamente quien los está educando en estos temas es el Internet, ¿no? No somos personas que les podemos quitar las dudas y decirles que esos solo son, por ejemplo, en el tema de la pornografía, montajes, son películas, ¿no? En Oaxaca esta conectividad no existe tanto, ¿no? Si bien hay internet o así, hay comunidades o hay espacios en los que pues cuesta mucho pagar por ello. Entonces no lo tienen y las inquietudes sí son diferentes. Y creo, me atrevería a decir que el interés de los docentes es diferente. Yo tengo 12 años yendo a trabajar a Oaxaca por lo menos 6 veces al año, un mes, ¿no? O sea, bueno, una semana durante, total, 6 visitas que hacemos anualmente. Y yo sí miro cómo la inquietud de los docentes es distinta. Tienen mayor conocimiento de sus estudiantes y tienen también mayores inquietudes por conocer sobre los temas, ¿no? Nos hemos enfrentado, por decir, en el de abuso sexual, eh, a grupos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México ahora, en la que tú entras al aula y ay, me va a dar mucha pena balconear a los profesores, pero están viendo la televisión, están viendo El Chavo del Ocho o lo que sea que está en la televisión en el canal 5 en ese momento, ¿no? Y la apagan, ay, no, ya es que era porque sí trabajaron y entonces les dejé 5 minutos la televisión. O, ay, qué pena, a maestros que están clavadísimos en el teléfono y entonces ya entras porque te toca tu sesión y entonces voltean y te dicen como, ay, a estos muchachos uno no se puede desconectar ni 5 minutos porque ya tienen una cosa así terrible montada en el salón, ¿no? Y los niños respondiendo, quien no se puede desconectar es usted del teléfono.
Entonces, sí también tiene que ver no solo el contexto en el que los niños se desarrollan, sino también creo en el interés de los docentes por sus estudiantes. Creo que yo respondería así. Sí, bueno, aquí ya nos están poniendo algunas preguntas. Iba a hacer una pregunta, pero me pareció interesante por aquí esto. Ustedes, por ejemplo, ahí en Oaxaca, ¿no? Que además es una comunidad que por costumbres quizás, ¿no? El tema de hablar de sexualidades no es tan abierto, ¿no? Quizás como aquí. Y por aquí hay una pregunta que nos dicen, ¿qué pasa cuando los padres, ¿no? Viene el reclamo de los padres o los cuidadores sobre el tocar este tipo de temas. ¿Ustedes cómo lo han podido vivenciar allá? Porque yo supongo que no ha de ser como tan fácil y abierto, pues llegar a una comunidad y hablarle a sus hijos de sus derechos sexuales, ¿no? En cuanto a conocimiento, y no el derecho sexual como ustedes bien lo han venido diciendo, no ese derecho sexual a ejercer su sexualidad, sino más bien en todo lo que implica en el cuidado, porque yo creo que eso es uno de los temas que tenemos que aclarar, que clarificar bien, ¿no? A veces el papá piensa que al hablar de sexualidad ya es hablar sobre el ejercicio, ¿no? Y cómo ustedes a lo mejor para que podamos darle alguna orientación a los maestros que aquí nos preguntan, cómo se trabaja esa parte con los padres, ¿no? Cuando no están como conformes con esta parte. ¿Ustedes qué han hecho para poder que el papá entienda que es una situación que les beneficia a sus niños y por ende a los padres? ¿Qué nos dicen de eso, Fer? O Pues Leslie. Ujú. a nosotras, bueno, para contextualizar un poco, en Oaxaca hemos implementado el proyecto en dos espacios, un telebachillerato y en una telesecundaria, así como tal el programa en derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Aparte hemos dado en primarias, pero más enfocado a derechos y hablando de la prevención del abuso sexual infantil. Y en el DF hemos trabajado en varias escuelas los últimos años, bueno, secundarias, los últimos 3 años, me parece. Y fíjate que ahorita que nos decías nos estaba dando un poco de risa porque ha sido justamente al revés. En Oaxaca no hemos tenido ningún problema. No, pues básicamente nos han aprobado los proyectos y hemos dado los talleres y así, sin problema, ¿no? Y en la Ciudad de México era esto que te comentábamos, que ha habido como este avance de grupos conservadores o de personas que tienen la preocupación de que se les dé información inadecuada a las chicas y a los chicos, y es donde nos cuesta más trabajo entrar. Inicialmente lo que nosotros hacíamos era presentarnos ante los directores y como presentar el proyecto así de pe a pa. Estos son las cartas descriptivas, estos son los temas y de esta manera se aborda, y ya teníamos como, pues si nos daban el visto bueno y tenían el visto bueno como de los profesores en general, pues podíamos entrar, ¿no? Pero ahora lo que ha sucedido es que en algunos espacios nos dicen como, híjole, pero este tema, ese no se puede ver porque pues no está bien visto por parte de la comunidad de padres y madres de familia, ¿no? O, bueno, pero tales alumnos que pertenecen a tal religión se van a tener que salir de la clase cuando vean el tema de anticonceptivos o del cuerpo humano, ¿no? Y entonces, pues la verdad se hace una situación bien incómoda porque pues nos ha tocado que estamos en ese momento dando la clase y es como, hey tú, funalito, salte del salón porque no tienes permiso, ¿no? Y son chicos y chicas que estaban poniendo atención, que estaban participando, o sea, como tú ves tal cual cómo les están rompiendo así como el derecho al acceso a la información, ¿no? No era que no les interesara, sino como que tal cual, pues alguien más decidió que no deberían tener esa información. Lo último que nos pasó fue en otra secundaria que nos dijeron como se va a tener que hacer el permiso y van a tener que traer firmados que tienen derecho a entrar a estos talleres. Entonces eso se hizo todo un caos porque había gente, o sea, había salones donde a la mitad de las chicas y a los chicos no les habían dado permiso.
pero tampoco les podían seguir dando clases normales porque pues no. Entonces los llevaban a otro salón y estaban ahí platicando. Y pues como que se volvía todo una cuestión difícil de manejar y también se volvía como confuso pues para los profesores, para los prefectos, para nosotras, que cada vez nos decían, a ver, hay que pasar la lista y que se salga tal, ¿no? Y también porque había otra cosa que se dio fue que las mamás y los papás ponían como puede asistir a todas, menos a donde van a hablar de género o donde van a hablar de anticonceptivos. Y entonces, pues, se terminaba coartando justo el derecho a la información, ¿no? Porque ya al final del año, pues cada quien aprendió una cosa diferente y hubo quien no tuvo la oportunidad de tener esa información. Y un poco respondiendo a cómo manejarlo. Pues es complicado porque además va a ser bien feo estas comparaciones. Otra comparación entre Oaxaca y entre la Ciudad de México es la participación de los padres y de las madres, ¿no? Allá se les convoca a una reunión para platicarles de qué va el proyecto o vamos a hacer una capacitación de prevención del abuso o lo que sea y llegan los papás, llegan las mamás, sobre todo las mamás, los papás casi no, llegan las mamás. Aquí se convoca a una reunión en la secundaria esta que menciona mi compañera Violeta, para, todavía no hemos empezado el programa, ¿no? Sino para avisarles de qué va, para compartirles de qué es la información. Y de una escuela de 500 estudiantes, si llegaron 30 papás y mamás, 40 quizá, son muchos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se ve lo que decía, ¿no? Del contexto y del interés. Nuestra recomendación es, pues, seguir intentando hacer charlas con los papás, explicando la importancia, resaltando el tema de la prevención del abuso sexual, la prevención de embarazos no deseados, la prevención de la violencia de género, la prevención del feminicidio, la prevención de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Yo creo que a quien hay que asustar ahora no es a los chicos, es a los papás. Porque entonces es el balde de agua fría que dirá, ah, caray, si yo no lo voy a hacer, no voy a permitir que la pornografía, que el internet, que el hermano del amigo, que el vecino, que no sé quién, les enseñe. Mejor voy a permitir que en la escuela se toquen estos temas. Oye, y aquí también me llama la atención una pregunta también que por aquí está, de Ecuador. Nos dicen que, por ejemplo, allá en Ecuador, este tema de hablar de sexualidad es un tema reservado, ¿no? Y donde además los padres se cohíben de hablar de esta situación, ¿no? Y algún tema que ustedes hablaban de la vergüenza, ¿no? Que genera el tocar estos temas. ¿Cómo podemos hacer en este aspecto también? Porque como bien los decían ustedes, les han tocado grupos donde esta situación de pena y vergüenza, pues hay chicos que limitan a lo mejor la participación o las preguntas. ¿Cómo poder también sensibilizar a los grupos para que exista a lo mejor esta confianza para hablar de estos temas que a veces no se quieren tocar? ¿Qué hacer allí, chicas? Pues, por ejemplo, me parece también importante el tantito como para cerrar un poquito de la cuestión del miedo de los papás y esto, que si bien puede que nosotras lo veamos como un poquito de barreras, esto que señalaban mis compañeras, es también como comprender y empatizar también de dónde vienen esos papás y esas mamás, ¿no? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Qué educación recibieron? Porque finalmente nosotras podemos hablar del tema porque tuvimos de cierta forma acceso a esta información. Entonces lo que se quiere es como justamente compartirla y hacerla pues más universal y que llegue a todos los rincones, ¿no? Tanto en comunidades urbanas como comunidades rurales. Y lo que mencionaban de la duda acerca de las como
romper el hielo o sensibilizar o hacer ciertas técnicas grupales que nos permitan tanto en los grupos desarrollar como estos canales de comunicación para que tanto niñas como niños puedan hablar, pues expresar sus dudas. Y porque pues sí, finalmente, tanto desde el primer momento en que nos presentamos, se debe generar esa sinergia, que nos sientan como personas que pues estamos ahí para escucharlos, que estamos para facilitarles la información, pero que vamos a construir todos en conjunto pues este conocimiento. Ok, para ir cerrando, Fer, a lo mejor ahí se puede conjuntar, perdón que les tome la palabra para ir cerrando. ¿Qué características entonces debería tener bueno, sea un maestro, sea un papá, para poder hablar de este tema, ¿no? Porque a final de cuentas, me parece que como estamos viendo, pues aunque es un derecho, ¿no? Esta situación de hablar de sexualidad con los chicos, pues pareciera que está restringido por los adultos. Entonces, ¿qué características ustedes consideran debe de tener este adulto que estimula, no estimula, más bien genera este hablar de sexualidad para poder orientar, ¿no? De manera efectiva? ¿Qué características tendría que tener, chicas? Yo pienso, ya mis compañeras también me complementarán, o sí, complementarán. Em, que como decía al principio, el enfoque de derechos de lo que se trata es de escuchar y de participar. Em, Creo que nos da pena, y digo nos da porque a mí tengo una sobrina que está entrada en los 11, casi los 12, y miro que en su casa poco le han hablado sobre este tema, ¿no? Cuando yo pienso que vengo de una familia en la que es más o menos abierta y se pueden tocar, ¿no? Los temas. Entonces sí, creo que las características que tenemos que tener los adultos, no solo para hablar del tema de sexualidad, sino para hablar con los niños y las niñas de cualquier cosa, es escucharles sus inquietudes. Como bien compartían mis compañeros, ellos se acercando con inquietudes y con preguntas, muy chicos o básicos como de cómo nacen los bebés, hasta complejas como, no sé, a mí me ha tocado en las escuelas, les pongo al principio, la primera sesión, en un papel en blanco, sin poner su nombre, cuáles son las dudas, los temas y las inquietudes que quieren hablar sobre sexualidad, ¿no? Entonces, sí, como yo diría que la característica tiene que ser la escucha activa, ¿no? O sea, con muchas ganas de escuchar. Y con mucha empatía. Creo, es súper cliché y va a ser una frase que ya no se mira que pasamos por ahí. Tuvimos las mismas dudas, o diferentes pues, ¿no? Pero las mismas inquietudes, ¿no? Y la misma o más imposibilidad de hablar sobre el tema, porque creo que ahora se ha medio abierto en algunos espacios, ¿no? En algunas familias. Entonces, sí, yo diría empatía, escucha y que ya como hoy escucharon esta plática, les invito a que esta semana se metan al internet, a no ver a pornografía, sino buscar manuales, videos y que se informen mucho para que también sientan esa confianza, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que me paré en el salón, que les dije, escriban las preguntas, que regresé a la oficina y las socialicé con mis compañeras, pensé, oh, por Dios, yo no sé nada de esto y me tengo que como actualizar, investigar y saber de qué es lo que están hablando los chicos y las chicas. Y eso que yo no les llevo, o sea, sí les llevo unos años, pero no tantísimos, ¿no? No sé si mis compañeras quisieran agregar alguna característica que crean importante. Sí, si agregan la característica y alguna conclusión para poder ir cerrando.
Ay, perdón, sí, ya. No, no, no te preocupes, Fer. Platicadoras. No, no, no está bien. No está bien, pero pues sí, creo que hay muchas cosas que se tienen que ir trabajando. Hoy vimos este enfoque de derechos que seguramente es útil para todos, pero pues sí, tenemos ya que ir ahorita cerrando. En otro tiempo igual sí podemos volver a retomar, pero ahorita ¿cómo irían cerrando en esta parte con estas características y alguna conclusión final? Violeta o Bueno, Leslie. pues nosotras, bueno, yo como cierre diría que es muy importante hablar de la sexualidad con las niñas y los niños y los adolescentes a lo largo de la vida, ¿no? Como les decía, no es, a veces tenemos la idea de que hay que tener una conversación seria cuando tienen como 11 o están llegando a la adolescencia y así, y ahí les vamos a explicar todo, ¿no? Y creo que más bien la tirada debe ser ir hablando paulatinamente, ¿no? A los 3 años les explicamos las partes de su cuerpo, a los 5 que nos pregunten cómo salen los bebés, les explicamos cómo es el embarazo, a los 11 que nos pregunten por qué los cuerpos están cambiando, o a las 8, no sé, les vamos respondiendo, ¿no? Y les vamos dando la información conforme ellos nos las van pidiendo, y eso también nos hace ir como que sea un tema que se hable de manera natural, ¿no? Porque la verdad esto de una plática seria es súper incómodo para todos, o sea, para los papás, para las mamás, para los chicos y las chicas. Entonces creo que sí la apuesta debería ser ir al tiempo, ¿no? O sea, como cuando te estén preguntando, es como, pues lo resolvemos. Y si en este momento estoy ocupada por alguna razón, pues lo dejamos y mañana o al ratito que pueda, lo respondemos, ¿no? Y eso, que es sumamente importante tener claro que hablar de este tema como sociedad es importante porque implica prevenir embarazos adolescentes, porque implica prevenir abuso sexual infantil, implica prevenir formas de violencia en el noviazgo, implica prevenir la probabilidad de otra serie de violencias que nadie quiere para sus hijas y para sus hijos y para ellos mismos. Y que entonces es, teniendo en cuenta todo lo que está en juego, pues es sumamente importante que a la hora de que nos pregunten como mamás, como papás, como docentes, si estamos de acuerdo en que se hable de este tema, que haya talleres o así, pues dar luego, bueno, informarnos un poco de qué se va a hablar y demás. Y pues apoyarlo, ¿no? Porque de otra forma, quienes sí se están organizando, pues son las personas que no quieren que se hable de este tema, ¿no? Entonces, si las personas que estamos abiertas y que nos interesa que exista esta información para las chicas y los chicos, estamos interesadas, pero no estamos dispuestas a organizarnos ni a hacer nada, pues mientras nos están llevando de calle las personas que no quieren que se hable de este tema y que sí se están organizando y que están aprobando reformas y proponiendo ahí legislaciones para que no se hable de este tema, ¿no? Entonces yo diría que es muy importante, pues sí, tomar una postura un poquito más proactiva en este caso, ¿no? A nosotros nos ha tocado visitar países sumamente conservadores en este tema, en el que de plano no se habla nada de la sexualidad con la gente. Y sí vemos también ahí la gran diferencia que hay como entre los lenguajes, entre la información y también entre las propias problemáticas que existen, ¿no? O sea, como pues nos tocó visitar Honduras y hablar de este tema, pero no querían que habláramos porque el embarazo adolescente está terrible, pero a la vez no nos querían dejar que habláramos de los anticonceptivos, y por ahí había como un desfase, ¿no? Es como, bueno, pero ¿qué hacemos? Y entonces, bueno, sí nos ha tocado conocer estos casos de lugares muy conservadores donde no se habla para nada y las problemáticas están muy fuertes. Y yo creo que si ya tenemos un poquito más de avance en esta sociedad, que pues si bien somos conservadores, no tanto, podría decirse, pues hay que evitar que vayamos para atrás, ¿no? Ese sería como mi llamado, a tomar una postura un poco más activa hacia el derecho a la información.
Leslie, ¿con qué nos Sí. quieres cerrar? Siempre cuando tocamos estos temas, es muy abrumador. Tan solo nosotros como documentarnos, leerlos, etcétera, sí de repente nos llega como una carga emocional que dices, ay, o sea, como por dónde empiezo, o en esta cuestión de conocer las violencias o maltrato a los que pueden estar expuestos las niñas, los niños y los adolescentes. Pero creo que de los primeros pasos es justamente el nombrarlo. Si lo nombramos es porque importa. Y si importa es porque estamos trabajando en ello para hacer un mejor entorno para las niñas, niños y adolescentes. Y yo estoy segura que las personas que amablemente nos dieron su tiempo para escucharnos están muy interesadas en esto, ya sean docentes, papás, mamás. Entonces, lo que podemos ir haciendo es seguir comunicando esta información a otras personas, ¿no? A ir practicándolo ya sea con los hermanos pequeños, con los primos, los docentes entre los mismos docentes, inclusive con personas que a lo mejor no comparten nuestro mismo enfoque, nuestra misma opinión, porque es a través de eso como podemos ir construyendo. Y lo que siempre manejamos en Infancia Común es que las niñas y los niños no pertenecen a nadie porque no somos objetos, pero es responsabilidad de todos y de todas cuidarlos. Y es así como también, así como nosotros acompañamos en estos procesos educativos a las niñas y a los niños, también pues acompañar a los padres, ¿no? A los papás, a las mamás, a los docentes, porque finalmente todos nos estamos construyendo para pues generar estas redes de protección. Entonces yo siento que eso es lo más importante. Fer, si quieres hacer una conclusión también. Ya solo muy rápido, porque les digo que yo soy muy platicadora. Este, conclusión e invitación. Esto que les decía, usen de pretexto que hoy escucharon la charla. Si son mamás y papás, decirle a los chicos, ay, fíjense, unos muchachos nos platicaron que hay que hablar con ustedes y entonces te voy a dejar una hojita para que anotes tus preguntas, ¿no? Si no me las quieres decir, anótalas aquí y entonces eso les va a dar tiempo a ustedes de buscar en internet o de acercarse a un médico o depende del tipo de preguntas que sean. Para poder charlar, ¿no? O sea, si nunca lo hemos hecho, ese es un pretexto, ¿no? Utilícenos de pretexto, digo yo siempre. Eh, También les invito, no somos las sabedoras y no tenemos toda la información, pero a que sigan nuestra página de Facebook, que es Infancia Común A.C. Ahí a veces tenemos materiales que están vinculados con este tema de la sexualidad, de género, de enfoque de derechos, de prevención de abuso. Eh, Acérquense, hay muchas organizaciones también que se dedican a estos temas. Y bueno, pues poco a poco vayamos construyendo a lo diferente, ¿no? Si no nos gusta lo que tenemos ahora, la única opción que tenemos es, como dice Violeta, tomar acción, organizarnos y construir hacia lo que sí queremos, ¿no? Entonces, sí, más bien mi conclusión es una invitación a que lo hagamos. Muchas gracias, Violeta, Leslie, Maffer, por esta charla. Y yo me llevo esta reflexión porque bien lo decías, yo creo que ahora quien tenemos que asustar un poco serán a los padres de familia. Y la realidad que sí tenemos y que está documentada y ustedes, maestras, maestros, mamás y papás que nos ven, pues vayan a ver lo que tenemos una realidad muy grave. El abuso sexual en México está muy, muy a la alza. Este confinamiento hasta incluso aumentó la situación de pornografía infantil, que eso también es otro dato, aumentó casi el 400%, ¿no? Que es lo que leía. Eso es lo real, esos son los datos duros que sí tenemos, esa es la realidad que vivimos. Este derecho a la sexualidad pues también llegó a los medios de comunicación, todos los programas que tenemos con todos esos temas sexuales, pero con mala información y que desafortunadamente pues nuestros niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes pues están expuestos a ello, ¿no? Ya lo decían ellas hace ratito, el acceso a la información no es conocimiento,
Entonces esa es otra tarea que tenemos que cuidar como padres de familia, como maestros, ¿no? Y además llevar a la reflexión a los niños para que busquen en los sitios correctos, ¿no? Estarlos encaminando a ese tipo de información. Entonces creo que ahí están los datos duros que sí existen, ¿no? Que sí tenemos y pues que tenemos, como bien lo decían ellas, pues atenderlos. Visiten la página de Infancia Común, ahí van a encontrar materiales de verdad que les puedan ayudar. Ojalá, Fer, si nos puedes tú compartir algunos por aquí, en este espacio los podemos difundir, ¿no? Que tengan que ver con algunos temas que nos puedan ustedes ayudar y aquí los difundimos para que sea un material que puedan consultar, pues mamás y papás, ¿no? No, Fer, si nos puedes ayudar con eso. Y visiten la página Infancia Común en Facebook y ahí también van a encontrar materiales. ¿Algún libro? Por aquí nos pedían algún libro que puedan sugerir para que a los maestros o papás puedan revisar en torno a esto, si tienen alguna sugerencia. Bueno, espérenlo pronto. Justamente lo estamos cocinando. Tenemos uno que se llama, no lo tengo aquí a la mano, Pack Informativo. Ese es el que ya está hecho, es para adolescentes. Es el que, como nuestro libro de texto, ¿no? Ahí nos va acompañando en las sesiones. Y justo este año, para este programa que vamos a implementar, estamos haciendo un manual para docentes. Entonces, bueno, ahorita todavía no está listo, no está diseñado, no está impreso, pero ahí está en el horno con el diseñador y el impresor. Entonces, sí, Pues igual si quieres, cuando lo tengan, Fer, igual si quieres podemos hacer una reunión aquí, lo podemos invitar y ya las invitamos para que lo presenten, ¿no? Estaría padre y ya nos ayuden, ¿no? A esta parte ya se difunde y nos comparten ahí de la información que se puede ahí ir socializando. ¿Qué les parece? perfecto. Yo y mis compañeras te tomamos la palabra porque nunca hemos hecho una presentación formal de nuestros libros materiales. Y sí, 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 en cuanto lo tengamos, buscamos cómo podemos hacer una dinámica ahí para presentar, compartir, ¿no? Experiencias, es importante. Porque finalmente, como Perfecto. decía, no tenemos todo el conocimiento. Lo que hoy venimos a platicar y a compartir es nuestra experiencia. Entonces, estaría rico. Sí, claro que sí, y esa es parte de esta invitación porque ustedes han apoyado en las escuelas públicas y esta experiencia que nos comparten es de esta realidad que muchos y muchas vivimos, ¿no? Entonces, pues les agradecemos, Violeta, Leslie, María Fernanda, su participación el día de hoy. Y pues, igual a los que estuvieron aquí al pendiente de esta transmisión, pues se va a repetir el día de mañana a las 3 de la tarde. Entonces, para que igual quien no tuvo chance de verla, pues que la pueda volver a mirar y que la información se vaya difundiendo y ayúdenos a seguirla compartiendo. Se queda grabada aquí también en el canal de YouTube se graba la información. Ahora que la tengamos, se las mando, Fernanda, para que ustedes también ahí lo tengan en YouTube. Igual lo puedan publicar ahí en su página. Entonces, pues muchas gracias. Cerramos hoy la sesión, muy enriquecedor. Y estamos aquí en contacto para cuando tengan el libro, pues aquí está el espacio para que lo puedan presentar. Y pues ojalá haya alguna dinámica para que podamos ahí compartir la información. Pues les agradecemos mucho, buenas noches. El día de mañana tendremos pues actividad pedagógica, estará Betty otra vez con nosotros para que nos habló hace unas semanas de las apraxias y mañana va a estar precisamente para hablar de esas apraxias los procesos cognitivos para el acceso a la escritura y nos va a compartir actividades. El día miércoles también vamos a seguir hablando de sexualidad y va a estar Nadia Arroyo Estrada, que ella es sexóloga y ella imparte cursos también en el Museo de Tolerancia, también está ahí dando curso y va a estar con nosotros y vamos a hablar si la sexualidad en la normalidad implica ciertas cosas, pues el día miércoles vamos a hablar de la sexualidad en la discapacidad, para también hablar de la desmitificación de los tabús. Entonces, si nos acompañan, que nos vean en la transmisión, pues eso vamos a tener el día miércoles.
¿Sale? Entonces los esperamos. Muchas gracias, buenas noches a todos y nos vemos. No se desconecten, cierro la transmisión y estamos por aquí. Saludos y buena noche a todos. Gracias.